Mi interés por esto surgió en parte porque bastante de mi investigación en historia económica ha sido en historia económica de Chile y ha estado en parte enfocada en el periodo de 1900 a 1930, en temas como impuestos, en temas como las sociedades anónimas, en temas como el comercio exterior. Y debo reconocer que cuando empezó a aparecer las noticias del coronavirus y su relación y sus analogías con la epidemia de la influencia española, no recordaba en todo lo que he leído e investigado del periodo demasiadas referencias con respecto a cómo se vivió ese periodo o esa enfermedad en Chile. Y a partir de eso comencé a revisar antecedentes, literatura. La verdad es que es un tema que se ha investigado muy poco, diarios de la época. Volví a revisar también las memorias de los ministerios de Hacienda, las obras de los historiadores económicos de la época, para hacerme una idea de cómo Chile enfrentó a la influencia española. Descubrí cosas sorprendentes, muchas cosas que no sabía, y es un poco lo que quería compartir hoy día con ustedes. Un poco para poner en contexto, vamos a comenzar hablando de la influencia española en 1918 y su impacto en el mundo. Un mundo, ¿cierto?, que obviamente enfrenta no solo el problema de la influenza, sino también un problema bastante mayor. Todavía estamos en la Primera Guerra Mundial. Esta foto inicial me gusta mucho porque por un lado vemos, ¿cierto?, a la gente con sus máscaras, ¿cierto? Vemos el letrero en el lado izquierdo de la pantalla, influenza, colócate tu máscara, pero también está el llamado a alistarse en el ejército, tenemos que ganar, ¿cierto? Todavía estamos en una guerra que fue larga, inédita hasta ese momento en la historia de la humanidad en términos de su duración y en términos de su impacto humano, una cantidad enorme de muertos en los distintos bandos. En general, la investigación o el consenso en relación a la influencia española nos habla de tres grandes olas. La primera, que se da en abril, entre abril y mayo de 1918, que infecta a mucha gente, pero con tasas de mortalidad relativamente bajas. Una segunda ola que se va a dar entre septiembre del 18 y enero de 1919, que es la más grande en términos de la cantidad de víctimas, y que muchos autores relacionan al final de la guerra y la movilización de los soldados. Y una tercera, más larga pero menos intensa, entre febrero del 19 y junio de 1920. Las estimaciones sobre la cantidad de muertos varían bastante dependiendo de las referencias, pero en general hay un cierto consenso en situar alrededor de 40 millones de muertos. Eso corresponde a un 2% de la población mundial en la época. Ahora, cuando nos vamos a las tasas de mortalidad por países, vemos que en la mayor parte del mundo la tasa de mortalidad fue más baja, entre 0,1 y 1%. Siguen siendo cifras enormes, pero ese 2% en la práctica lo explica en buena medida la alta tasa de mortalidad que hubo en la India. Son las tasas de mortalidad mayores en los países más pobres. Una diferencia con lo que observamos hoy día es que las tasas de mortalidad fueron mayores en los adultos jóvenes, y el impacto en la actividad económica fue también bastante alto. Robert Barr, un economista de Harvard, recientemente publicó un estudio donde sitúa la caída en el PIB en el año 1919 como impacto de la influenza en un 6%. Eso lo transforma en uno de los eventos más importantes del siglo XX, comparable a la Gran Depresión, cuando la Gran Depresión tuvo una duración mayor, y al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la conocemos como influencia española? En parte porque la primera ola, esa primera ola de inicio de 1918, fue fuerte en España, y España, al no ser un país que estaba siendo parte de la guerra, tenía menos controles sobre la prensa y por lo tanto publicaba más. De ahí entonces que se conozca como influencia española, aun cuando en general hay bastante consenso en que no se originó en España.
Algunos de los candidatos, de hecho, es Estados Unidos, en la zona de Kansas. ¿Qué tipo de medidas se implementaron en el mundo? Bastante parecidas a las actuales. Aislamiento de los enfermos, obligar a los contactos a hacer cuarentenas, cierres de escuelas, cierres de negocios, prohibiciones de reuniones. La duración entre 4 y 12 semanas, y si fueron efectivas o no, un estudio del año 2007 nos cuenta que fueron efectivas en suavizar los pics de la enfermedad, pero menos clara en relación al efecto total sobre las muertes. La mayoría de estos estudios, debo decir, se han hecho con información de Estados Unidos, debido a que, tal como lo que observamos hoy día, diferentes estados, y en este periodo en particular diferentes ciudades, tomaban medidas distintas. Por lo tanto, tenemos un buen espacio para comparar. Podemos ver cómo fueron los efectos en las ciudades donde las cuarentenas fueron más largas o donde las medidas fueron más duras que aquellas ciudades donde no se tomaron demasiadas medidas. Hay un estudio reciente que hicieron economistas del Banco Mundial que muestran que las medidas más largas, es decir, aquellas ciudades que mantuvieron restricciones durante más tiempo, tuvieron impacto sobre la cantidad de muertes y no tuvieron impacto sobre el crecimiento en el largo plazo. Es decir, los niveles de empleo al año siguiente se recuperaron relativamente rápido, ya sea en aquellas ciudades donde las restricciones tuvieron poco tiempo o aquellas donde las restricciones duraron más. Una diferencia, eso sí, muy importante con lo que vemos hoy día es que durante todo este periodo, estamos en 1918, en ningún momento la actividad manufacturera ni la minería cerraron. En una revista hace un par de años, que les voy a compartir al final el link porque me parece muy interesante, el autor no solo describe la influencia española en Estados Unidos en 1918, sino que hace una serie de predicciones con respecto a cómo Estados Unidos podría enfrentar otra pandemia, que la verdad son bastante premonitorias en términos de lo que él señala. Los almacenes en Little Rock, él cita este artículo de un periódico norteamericano en 1918, señalan que su negocio ha declinado en un 40 o incluso hasta en un 70%, que la venta de abarrotes se ha reducido un tercio, que la venta de camas aumenta porque se recomendaba como tratamiento el permanecer acostado, y que las farmacias, junto a aquellas tiendas que venden camas, son las únicas que están reportando aumento en las ventas. Vemos ahí en la foto también cómo en Estados Unidos, en muchas ciudades se cerraban también los teatros. ¿Cuándo llega a América Latina? Va a llegar en la segunda ola. Si bien en los periódicos de América Latina se va a reportar la gripe en España en mayo de 1918, la verdad es que no se van a presentar casos, sino hasta octubre. Septiembre-octubre de 1918 comienza a llegar a Buenos Aires, a Sao Paulo, y va a llegar obviamente a Chile también. Las tasas de mortalidad en América Latina en comparación a otras regiones son bajas. La excepción, México, donde alcanza al 2% de la población. Y ahí vemos una revista en Buenos Aires haciendo un poco de mofa acerca de todas las medidas que se están implementando. Perdone que no le estreche la mano, hablen a distancia, usemos máscaras y mediquémonos con alcanfor, que era un antibacterial que se recomendaba. En Brasil, la mortalidad, sobre todo en la zona de Sao Paulo, fue muy alta, y de hecho también hay estudios recientes que muestran que el efecto en el caso de esas zonas de alta mortalidad se extendió por un periodo de tiempo bastante alto. Es decir, tomando, por ejemplo, aquellas zonas más afectadas o aquellas partes de la provincia de Sao Paulo más afectadas al año 1918, 20 años más tarde seguían presentando niveles de atraso económico. Es decir, ahí lo que tenemos es un efecto de largo plazo. También para Estados Unidos se ha mostrado que en el caso de las cohortes que nacieron en el año 1918, comparados con el año inmediatamente anterior o el año posterior,
lo que tenemos es menores niveles de ingreso, de empleo, y en general una trayectoria a lo largo de su vida más problemática que el resto. Es decir, acá no solamente hay un efecto económico inicial, sino que los efectos se pueden prolongar durante bastante tiempo. Y obviamente, junto a llegar a América Latina, va a llegar a Chile. Y aquí tenemos, ¿cierto?, a la Plaza de Armas. Este es un grabado del año 1915, y algunos datos para ponernos en el contexto de cómo era la economía chilena en esa época. Una población que todavía no llegaba a los 4 millones de personas, que ya había pasado la población urbana a ser mayoría, un 54%, donde Santiago, si bien era la ciudad más grande, no tenía el tamaño en términos relativos que tiene hoy día. La población era 500.000 personas, donde la esperanza de vida al nacer era de 32 años, donde al año 1918 fallecían alrededor de 100.000 a 110.000 personas. Ese había sido el promedio de los últimos 10 años. Los nacimientos del orden de los 150.000, y al año, es decir, de esos 145.000, 37.000 de esos niños y niñas fallecían antes del año de vida. Es decir, las tasas de mortalidad infantil eran bastante altas. Vemos un plano de Santiago, se alcanza a reconocer el Cerro San Cristóbal, el Club Hípico, la Quinta Normal, pero claramente es una ciudad bastante más pequeña de lo que es hoy día. Este es un plano de Santiago al año 1917, si mal no recuerdo. ¿Cómo va a llegar entonces la influencia española a Chile? Va a tener dos grandes periodos de pic. El primero en octubre, noviembre de 1918, y el segundo, el más grande, entre agosto y septiembre de 1919. Se va a extender, vamos a tener reportes de casos en todo el país, pero se va a dar con mayor fuerza en la zona centro-sur, la zona de Ñuble, Biobío, la Araucanía. Van a ser el Maule también, van a ser zonas con una mayor tasa tanto de contagios como de muertes. Su impacto va a llegar hasta el año 1921. En eso Chile, de una forma distinta al resto del mundo, son muy pocos los países donde las muertes por influenza se mantienen hasta el año 1921. La mayor parte del mundo, ya a fines del año 1920, el problema había desaparecido. En Chile no, en Chile se alcanza a ver en el gráfico del lado derecho, todavía el año 1921 vamos a tener un número importante de muertes. Pero el pic, obviamente, se da, el gráfico muy claro, la línea roja lo muestra, en el año 1929. Este gráfico está tomado de una disertación de un historiador llamado Hugo Madureira. Él escribió su tesis hace 10 años en la Universidad de Georgetown, y es el estudio más completo que se ha hecho sobre la influencia española en Chile. También este gráfico nos muestra ¿cierto?, los fallecidos por neumonía, y vemos que claramente hay un incremento en el periodo 1918-1921. Es probable, ¿cierto?, podemos conjeturar entonces que parte de esos fallecidos por neumonía o ese incremento se debe al efecto también de la influenza. Y también está marcado en el color morado, ¿cierto?, los fallecidos por tifus enfantemático, que es algo sobre lo cual vamos a volver a hablar en algunos minutos más. Pero, ¿cierto?, primera comparación, incluso si lo comparamos hasta las cifras que estamos observando hoy, la cantidad total de fallecidos, tanto en términos absolutos como en términos relativos, es bastante mayor de la que hemos observado hasta hoy en Chile. Incluso en el primer brote, el brote del año 1918, en esos 2 meses, octubre, noviembre de 1918, el total de fallecidos por influenza supera los 1.500, solo en 2 meses. Y acá lo que les contaba recién, vemos, ¿cierto?, las tasas, y esta es la tasa de fallecimiento
en las distintas regiones. Lo que nos llama la atención, lo primero es, ¿cierto?, que las tasas mayores se concentran en las provincias de la zona centro-sur. También Chiloé va a ser muy afectado. Vemos a Biobío, Arauco, Chiloé, Maule y Ñuble. Vemos que Santiago, en términos relativos, va a ser menos afectado, y en particular en el año 1919, que es el año donde el número de muertes es mayor, Santiago es una de las provincias junto a Tarapacá y Antofagasta, el extremo norte, con la menor tasa de mortalidad asociada a la influenza. Y eso obviamente va a tener un impacto en cómo la política pública se va a hacer cargo del problema. En el año 1919, es decir, el año donde la cantidad de muertes y el impacto fue mayor, el efecto en Santiago fue menor, y eso obviamente influyó en cómo se vio el problema, sobre todo en la parte central del país. Esto va a llegar, les decía, en octubre de 1918, y ya era conocido. Los periódicos de la época ya publicaban bastantes noticias con respecto a los casos o a la llegada de la influenza o de la gripe, como se le llamaba, a los distintos países de América Latina. No era la noticia principal, sin duda. Si nosotros revisamos los periódicos de octubre y noviembre de 1918, es la guerra, es cierto, la última ofensiva de los aliados y el final del Imperio Alemán lo que pasa a ser la noticia principal, pero empiezan a aparecer también estas noticias. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Las noticias de Lima, todas estas son noticias aparecidas en el periódico La Nación en octubre de 1918. Esto, clausura de colegios, nos informa el diario La Nación en Lima. A causa de la gripe, el gobierno clausuró los colegios por 15 días, cuarentenas para barcos que traen a extranjeros contagiados. En Argentina, donde la llegada fue un poco anterior, ¿cierto?, ya se nos informa de que se han reabierto cursos universitarios y escuelas que habían cerrado a causa de la epidemia. Permisos extraordinarios para los practicantes farmacéuticos. Casos o epidemias, estragos en México, que contábamos al principio, fue uno de los países de América Latina, o fue el país de América Latina más afectado por esta pandemia. Escuelas, iglesias y otros establecimientos han sido cerrados, y los trenes del norte han sido desinfectados. Las noticias de Brasil también nos cuentan una historia similar, es decir, en general en América Latina, la mayoría de los países tomó decisiones de política sanitaria asociadas al cierre de actividades, cierre de colegios, por ejemplo, cuarentenas y una serie de otras medidas. Vamos a ver que la respuesta en Chile, en ese sentido, fue bastante más tímida. Y, ¿cierto?, acá estamos en el 19 de octubre y comienza ya a aparecer lo que al principio eran tímidas noticias en las páginas de atrás de los periódicos. Empieza ya a ser portada, ¿cierto? La epidemia de la influenza española. Nuevos enfermos ingresan a los hospitales. Los informes de los inspectores sanitarios de la zona central, porque esto ya se está extendiendo y están llegando los reportes de distintas zonas del país. Las sociedades médicas, el colegio médico, ¿cierto?, de la época, comienza a sesionar y a discutir sobre lo que está pasando. Pero al mismo tiempo la vida sigue. Y acá quizás algo que me parece que es muy emblemático de cómo se enfrentó esta pandemia en Chile durante este periodo. Fíjense que esto no es un collage, esto está tomado, es una fotografía del diario, que por un lado nos cuenta en el lado derecho de cómo sigue, ¿cierto?, creciendo la epidemia de influenza, cómo hay que rechazar pacientes en la asistencia pública porque no hay camas, cómo hay que mover a los enfermos para otras partes, y sin embargo los teatros y los cines siguen funcionando. No hay estos cierres que vimos en Estados Unidos, por ejemplo, y que también se dieron en otros países de América Latina. Y esto va a ser una constante tanto en el año 1918
como también en el año 1919. ¿Se tomaron medidas? Sí. Por ejemplo, ya hacia fines de octubre, viene el 1 de noviembre y como es tradición, la mayoría de las familias va a visitar a sus fallecidos a los cementerios, ¿cierto? Figura en primer lugar la de evitar por todos los medios, estoy leyendo la noticia que está en el medio, las grandes aglomeraciones de personas. Como es natural, el mal contagioso hace víctimas por millares. Es decir, había conciencia de que las aglomeraciones influían en los contagios. Ahora bien, se aproxima la romería del cementerio, con motivo del Día de los Muertos, y estaría bien que si las autoridades, por la liberalidad de leyes que permiten hacer sin restricción lo que a uno se le ocurra, aunque sea contrario al interés social, no pueden impedir esa romería, pero al menos aconsejen al público abstenerse de concurrir en beneficio de la salud. Finalmente, lo que hubo fue una ordenanza municipal que prohibió que los niños asistieran a los cementerios ese día. También hay recomendaciones que va a hacer la sociedad médica, ¿cierto? Evitar las aglomeraciones de adultos en el número 3. El número 5 nos habla de la desinfección de los conventillos y aseo extraordinario de la ciudad, especialmente el barrio de Recoleta. Los primeros casos aparecieron en Recoleta, en el sector cercano a La Vega. De hecho, durante octubre, los locatarios de La Vega publican una inserción en los principales periódicos señalando que ellos tienen medidas sanitarias que evitan los contagios porque la gente había dejado de ir a La Vega. Pero sí va a haber, y lo vamos a ir viendo más adelante, cierta estigmatización con respecto a la población más pobre y esta pandemia. La gripe de los pobres, de hecho, se le va a denominar en algunos momentos. ¿Suspensiones de clases? Sí, pero en forma bastante esporádica y en casos muy particulares. Solamente cuando se identificaban casos o una aglomeración de casos en algún liceo, o como va a ocurrir en 1919 en Rancagua, donde finalmente hay una suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales, se va a deber más bien a el problema de que la mayoría de los profesores estaba enfermo. No hubo en Chile, a diferencia de lo que vimos en el resto de los países de América Latina, una suspensión de clases masiva por un periodo de tiempo relativamente largo. Sí hubo días donde se suspendían las clases para hacer desinfección de los establecimientos educacionales. Empiezan a aparecer también en los periódicos de la época distintos remedios, tratamientos, y también cosas como esta, ¿cierto? Un aviso de las termas de Panimavia, invitando a concurrir a este lugar, a esconderse, ¿cierto? Es el lugar ideal para esto, alejados del centro de la infección, a Panimavia a todos, donde no nos alcanzará el terrible flagelo. Resulta irónico, desconozco si finalmente llegó a Panimavia en particular, pero sí sabemos que la zona del Maule llegó bastante fuerte llegó a la influencia española en forma bastante fuerte. Y aquí entramos a el otro aspecto interesante y más polémico, podríamos decir, acerca de cómo Chile enfrentó la influencia española. Y el personaje principal acá es don Arturo Atria, jefe de la sección de bacteriología del Instituto de Higiene, que ha enviado a la dirección de ese establecimiento la siguiente nota relacionada con la epidemia. He tenido, ¿cierto?, la oportunidad de observar y tratar a algunos enfermos y he llegado al convencimiento de que en realidad esto no es, ¿cierto?, influenza, no es fiebre tifoidea, sino que estamos en el medio de una epidemia de tifus exantemático. Una enfermedad
¿cierto?, que se transmite principalmente por los piojos, que se da con más fuerza en situaciones de muy malas condiciones de salubridad. Y lo mismo dice acá el doctor Atria. Como antecedentes para afirmar esta conclusión está en el cuadro clínico la evolución de la enfermedad y la propagación colectiva de la epidemia en la clase social popular. Habíamos visto hace algunos minutos que el barrio de Recoleta había sido particularmente afectado. Hay una gran cantidad de conventillos, las condiciones sanitarias no son las mejores sin duda, y por lo tanto, concluye el doctor Atria, esto en realidad no es influenza, es tifus exantemático. Y esto va a dar lugar entonces a una discusión enorme entre los distintos médicos. Algunos postulan, ¿cierto?, o apoyan la teoría del doctor Atria, otros en cambio señalan que no, esto es simplemente influenza. Y bueno, acá tenemos una fotografía de un conventillo, esta fotografía del año 1915, si mal no recuerdo, está disponible en Memoria Chilena, y vemos las condiciones de vida de los conventillos de la zona norte de Santiago. Claramente las condiciones sanitarias no son las mejores, y ese es un poco el argumento que nos va a dar el doctor Atria, que también va a hacer algunas pruebas, exámenes de laboratorio, incluso algunos van a ir a Buenos Aires, que tienden a apoyar su teoría de lo que de la epidemia del tifus. Doctor Atria va a ser sumamente influyente, va a lograr apoyo de una cantidad importante de doctores, y de hecho, ¿cierto?, acá ya estamos un par de días después. ¿Es influenza o tifus exantemático la epidemia que azota la capital? Esta duda va a permanecer durante todo el año 1918 y todo el año 1919. Y no es menor, porque los tratamientos recomendados, ¿cierto?, no son los mismos. El tifus o el control del tifus requiere fundamentalmente, ¿cierto?, medidas de sanitización. La influenza requiere medidas de separación. Por lo tanto, la forma en que Chile va a enfrentar esta pandemia cambia o empieza a cambiar, ¿cierto?, a partir de la aceptación por buena parte de la comunidad médica y también la aceptación fundamental unos meses más tarde por el doctor Santelices, que va a asumir el rol de primer director de la Dirección General de Sanidad acerca de la teoría del tifus exantemático. La discusión va a llegar al Congreso. Son los recortes que tenemos de una sesión del Congreso de noviembre, este es el Senado, en noviembre de 1911. Los distintos senadores de las distintas zonas le reclaman, ¿cierto?, al Ministerio del Interior acerca del abandono en que están las provincias. Se discutía en ese momento una asignación de 250.000 pesos para los hospitales de Santiago, que finalmente se va a transformar en 350.000 pesos para los hospitales de todo Chile. También hay algunos testimonios interesantes acerca de cómo se hacía la desinfección o la aparente desinfección o el control de aquellos que llegaban al país, ¿cierto? Y nos cuenta Luis Claro Solar, que es senador por la zona de los Andes, que el verdadero desinfectorio no existe en los Andes. Ahí hay una casa que tiene un gran letrero, pero dentro de ella no hay absolutamente nada, ni estufa ni aparato de ninguna especie. Mientras tanto se pagan los sueldos a los empleados de esa repartición, pero aquel desinfectorio no presta utilidad alguna por carecer de elementos, ¿cierto? Los senadores están conscientes de que existe la influenza española, ¿cierto? Y por lo tanto sugieren mayor cantidad de medidas de control acerca de aquellos que están llegando al país. En la práctica, sin embargo, la influenza ya a esa altura había llegado.
El gobierno, les contaba, solicita 250.000 pesos, finalmente se van a aprobar 350.000. Los casos van a empezar a bajar en diciembre de 1918 y el tema va a desaparecer de la opinión pública, pese a que la cantidad de muertes fue bastante alta. Observen esto también, ¿no? El 11 de noviembre llegan las noticias del fin de la guerra y el triunfo de los aliados lleva a una enorme celebración en las calles. La fotografía, de hecho, es una manifestación en celebración de la guerra ese día, y ese mismo día, ¿cierto?, cuando el periódico nos cuenta acerca de estas manifestaciones en la ciudad de Santiago, también nos sigue contando acerca de cómo continúan los casos. Observen también ahí en el lado izquierdo la desinfección de conventillos y viviendas insalubres. La desinfección como estrategia va a ser la estrategia central porque ya ha permeado en las autoridades de salud la teoría de que acá al menos estamos en presencia de dos epidemias paralelas, una epidemia de influenza y una epidemia de tifus. Y como poco y nada podemos hacer para controlar la epidemia de influenza, bueno, tratemos de controlar al menos el tifus. Van a llegar también tiempos difíciles. Esta es otra manifestación. Pocos días después, de hecho, en la manifestación que veíamos recién de celebración del fin de la guerra, esto es el 22 de noviembre de 1918, y esta es la que se conoció en su época, la Marcha del Hambre, organizada por la Asociación Obrera de Alimentación Nacional, una organización que se había constituido algunos meses antes y que tenía o había levantado como gran preocupación el aumento en el costo de la vida y el deterioro en las condiciones de vida de la clase obrera en Chile. Son 50.000 personas, eso nos cuentan los periódicos de la época, una cifra enorme piensen en la cantidad de población de Santiago, que van a marchar, van a haber marchas parecidas en Valparaíso, y el tema con la marcha, lo que va a anticipar además, es un año 1919 que va a ser sumamente difícil para la economía chilena. La guerra había tenido un impacto disímil. 1914 fue un muy mal año porque el inicio de la guerra implicó el corte de la mayoría de los flujos del comercio exterior. Pero los años siguientes, la verdad es que la guerra había generado una nueva demanda por salitre para la fabricación de explosivos, y pese al cierre de los mercados alemanes, ¿cierto?, esa mayor demanda había implicado altas tasas de crecimiento. Algo de eso ya se empieza a frenar el año 1918. La tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo a los trabajos de los economistas de la Universidad Católica, fue de 0,7%. Pero el año 1919, la guerra ya ha terminado, esa mayor demanda por salitre se acaba, el mundo entero va a entrar en una recesión, en parte por el impacto de la influenza española, en parte también por el final de la guerra. La tasa de crecimiento, de acuerdo a las estimaciones que tenemos de la economía chilena, el año 1919 fue de menos 15%. Ese es un número enorme. Piensen que hoy día, ¿cierto?, cuando tenemos tasas de menos 1, menos 2%, ya hablamos de un gran problema. Bueno, menos 15%. Las exportaciones, gran motor de la economía chilena, y en esa época también el gran financista del Estado chileno, que en buena parte se financiaba con los impuestos a la exportación de salitre, caen a un nivel que es del 40% del año anterior. Por lo tanto, todo el año la inflación aumenta, 18% en el año 1919. O sea, ese número es el mayor en todo lo que iba al siglo XX. Cierto es que Chile va a tener inflaciones mucho más altas
en los años posteriores, pero a 1919 una inflación del 18% es, ¿cierto?, un número enorme. Por lo tanto, durante todo 1919 vamos a tener una economía en crisis, un nivel constante de huelgas, protestas, un gobierno que va a intentar reactivar la economía por distintos caminos, va a tratar, por ejemplo, de implementar programas de obras públicas, va a tomar nuevos créditos en los mercados financieros internacionales para tratar de construir caminos, ferrocarriles, va a tratar también de instaurar un plan de obras de regadío, por ejemplo, se aprueba un crédito para la construcción de un embalse en el río de Guillín, una serie de medidas que hoy día llamaríamos de tipo keynesiano, pero que tenemos que reconocer que en realidad poco y nada se relacionan con el problema de la epidemia. El problema de la economía chilena era otro, era el fin de la Primera Guerra Mundial. En la segunda ola, les contaba, aparece o empieza a aparecer en agosto, y acá tenemos, ¿cierto?, el 1 de agosto, numerosos han sido los casos de gripe que han seguido presentándose en esta ciudad. El 8 de agosto, el director de Sanidad Municipal de Valparaíso nos cuenta que el 10% de la población está afectado por la influenza española, habiendo también algunos casos de tifo exantemático y muchos de tifo corriente. El mismo día, sin embargo, vemos cómo se celebran todo tipo de fiestas, las fiestas de la primavera más tarde, las fiestas patrias en septiembre. En general, como les contaba, tal como había ocurrido en 1918, la vida siguió su curso. Llegan, sin embargo, noticias bastante duras desde provincia. Leamos lo que ocurre en Rancagua. El intendente le envía al ministro de Interior el siguiente telegrama: estoy solo en la intendencia, porque todos los empleados y varias ordenanzas han caído enfermos. En el espacio de pocos días han muerto los jefes de las comunidades franciscanas y mercedarias, 2 profesores y un empleado del liceo, varios comerciantes y numerosísimas otras personas. La mortalidad fluctúa entre 15 y 20. La policía ha recogido en las calles a innumerables personas en estado agonizante, por efecto de la pulmonía, afectación cardíaca violenta, principio de parálisis como consecuencia de la infección de gripe que se ha presentado en forma muy maligna. Podría utilizarse gratuitamente algunos edificios si se mandaran frazadas y sacos para formar almohadas y colchones. Ojalá se obtuviera el envío de una comisión médica y se proporcionaran fondos para medicinas, alimentos y cuidadores. Gente muriendo en las calles, policías recogiendo cadáveres, toda la intendencia enferma, y si ustedes buscan esta noticia en el diario La Nación, la verdad es que la van a encontrar en una esquina de la página 12, de un periódico de 16 páginas por lo demás. Es decir, si bien llegaban y se publicaban estas noticias alarmantes, como nos dicen en Rancagua, Chiloé, en Maule, en general la prensa de Santiago no estaba prestando demasiada atención. Por ejemplo, en ese mismo periodo va a haber un accidente de tren en la vía férrea Melipilla, que sí va a llamar mucho más la atención de los medios de la época. Nuestro intendente Rancagua pedía la llegada o el envío de algún tipo de comisión médica. Quizás hubiera sido, si no llegó, puede que haya sido mejor para Rancagua. El Código Sanitario en Chile es del año 1918. Ahora, la verdad es que es de mayo de 1918, es decir, su aprobación no tiene nada que ver con la influencia española, y es una discusión que venía desde varios años atrás. Y en ese Código Sanitario se crea la Dirección de Higiene, que va a ser dirigida por el doctor Santelices, y se crean también las brigadas sanitarias. Y estas brigadas sanitarias, entonces, van a ir recorriendo Chile
¿cierto? Tratando de controlar estas epidemias que se están presentando en el país. Ahí vemos en la fotografía, ¿cierto? Un miembro de la brigada sanitaria con su traje, ¿cierto? Protector. Y las brigadas sanitarias van a empezar a viajar al sur. Y van a ir a Concepción y van a ir a Parral. Y acá tenemos un acta de la Sociedad Médica donde el doctor Santelices cuenta la experiencia de su misión en la ciudad de Parral. El doctor Santelices expuso la manera como había procedido para extirpar el tifo exantemático en Parral, en donde la epidemia, que alcanzó a contar más de 40 enfermos, pudo ser vencida en 2 semanas. Observen que en la práctica, en Rancagua el intendente nos habla de una cantidad enorme de enfermos de influenza. El doctor Valenzuela nos habla de los enfermos de tifus o de tifo enfantemático en Parral. Es poco claro y de hecho, cuando uno revisa la prensa de la época, lo que un día parecen ser casos de tifo, al día siguiente son casos de influenza. ¿Qué hace el doctor Santelices? El doctor Santelices procede al aislamiento riguroso en locales adecuados, limpieza a los enfermos y observen lo que viene a continuación: cremación de algunas viviendas. Es decir, se quemaban las casas de aquellos que estaban infectados. Enviado enseguida a Concepción, procedió allí en forma semejante. En 12 días se procedió también a cremar algunos barrios y se desinfectó y aseó a 3.000 personas. Le van a preguntar, en la tesis del profesor Maureira, aparecen las actas de la sociedad biológica, perdón, de la sociedad médica, y algunos médicos cuestionan a Maureira y le dicen, bueno, pero esto de quemar casas, ¿no? ¿Y qué responde él en relación a Concepción? El punto focal de la infección era un vecindario cercano al hipódromo. La desinfección hubiera costado 3.000 pesos. Hacía más sentido quemar el vecindario y eso hice. La estigmatización de la población, ¿cierto?, más pobre en relación al tifus o el tifus exantemático, para ser más preciso, lleva a una serie de excesos por parte de estas brigadas médicas. De hecho, también llama la atención cuando nosotros revisamos los obituarios que se van publicando en los periódicos en este periodo, agosto y septiembre de 1919, son bastantes las personas sobre las cuales nos hablan de una muerte repentina, pero no nos dicen las causas. Probablemente porque habían sido diagnosticados como enfermos de tifo exantemático y no era particularmente deseable ser identificado como alguien que tuviera esa enfermedad. ¿Qué hace la sociedad médica después de escuchar todo esto? Fíjense al final. En vista del resultado obtenido con respecto a la epidemia, felicita al doctor Santelices por su labor. Nos dice el profesor Maureira que hay una pregunta en algún momento con respecto, bueno, ¿y qué pasó con aquellas personas a las cuales se les quemaron sus casas? Bueno, nos cuenta el doctor Santelices que la mayoría de la gente, al menos en su versión, lo aceptó de buena gana, y también se hicieron colectas para apoyar a las personas. Ahora, también es cierto que en todo este proceso, los médicos pagaron un costo de vida bastante alto. Acá tenemos el funeral de un estudiante de medicina. Muchos de los miembros de esta brigada sanitaria eran estudiantes del último año de las escuelas de medicina, y las tasas de fallecimiento no fueron bajas. El país, mientras tanto, sigue su marcha y, ¿cierto?, las epidemias de tifo y de gripe continúan. También continúan el mismo día en el diario los avisos de las distintas eh, películas y obras de teatro, ¿cierto?, que se están dando en la ciudad de Santiago.
Nos cuenta el periódico, acá estamos ya en inicios de septiembre de 1919, que la epidemia de tifus está dominada en la capital, y que con respecto a la gripe, poco se puede hacer, ¿no? El aislamiento de los enfermos no puede efectuarse con eficacia, dadas las dificultades para hacer el diagnóstico de los primeros casos, que pasan inadvertidos, los que propagan y extienden rápidamente la enfermedad. La desinfección es también innecesaria, porque el germen es bastante frágil, y salvo para los casos de la gripe complicada de bronconeumonía, sería indicado proceder a la desinfección de los locales y objetos contaminados. Ni en Europa ni en ambas Américas han podido los servicios sanitarios detener a ninguna de las epidemias que hasta hoy han azotado a estos países, a pesar de sus grandes recursos pecuniarios y de la excelente organización de la salubridad pública. Dicho de otra forma, una cierta resignación, y una resignación que se tradujo en una cantidad importante de fallecimientos. La pregunta que cabe hacerse entonces es si efectivamente tuvimos en Chile una epidemia o estas dos epidemias. Y es un debate que permaneció vigente durante los años 20, incluso todavía en los años 30 se publicaba, se discutía al respecto. Por el lado de aquellos que defendían al doctor Atria, están las evidencias acerca de los test que se habían hecho y que habían detectado la presencia de la enfermedad. Otros cuestionaban, ¿cierto?, las técnicas del doctor Atria, y más de alguno también recordaba que el doctor Atria, un par de años más tarde, declaraba que había encontrado la bacteria que causaba la viruela, siendo que la viruela la causa un virus. Y quizás esta tabla que tenemos acá también pone un cierto manto de duda con respecto acerca de esta epidemia de tifus. Estos son los datos que publicaba el gobierno de Estados Unidos con respecto a la evolución de las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Hoy día nosotros entramos a distintas páginas de internet y vemos estos coronavirus trackers, o ¿cierto?, las distintas páginas que nos cuentan la evolución de los casos de coronavirus en todo el mundo, la cantidad de enfermos, los test que se han hecho. Podemos jugar con las planillas y hacer gráficos y ver las curvas. Bueno, eso nos hubiera costado más en el año 1919, pero la información se publicaba. Estos reportes se publicaban en forma semanal en Estados Unidos y tienen información no solo para las ciudades de Estados Unidos, sino que también, como vemos en esta tabla, en el resto del mundo. Y esta es la tabla de, ¿cierto?, el tifus exantemático, y resulta ser de que en todo el mundo tenemos estos 5.969 casos en Chile, entre enero y octubre de 1919, con 1.200 muertos. Tenemos un caso en Atenas, 78 en Ciudad de México y 1 en Holanda. Es decir, ¿cierto?, se daría, si le creemos a la tesis del tifus exantemático, se daría la peculiaridad de que tuvimos en Chile esta epidemia en forma paralela a esta epidemia de influenza española que se dio en todo el mundo, una epidemia de tifus que solo se dio en Chile y que además se dio exactamente en la misma oleada que se dio la epidemia de influenza. Si bien no se puede descartar, pareciera ser poco probable, o al menos levanta un cierto manto de duda con respecto a si efectivamente existió en Chile esta epidemia. La pandemia y la economía. Daniel Marner es un historiador económico que además fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de Alexandri y que escribe este estudio de política comercial chilena, historia económica nacional,
que es un libro notable, va analizando gobierno por gobierno tanto las cuentas fiscales como las distintas medidas económicas. Le dedica bastantes páginas, ¿cierto?, al gobierno de Juan Luis Sanfuentes, que era presidente, ¿cierto?, en este periodo. Un gobierno que tuvo una serie de medidas de política económica bastante relevantes. Este es el periodo donde se va a crear la Dirección General de Impuestos, el antecesor directo del Servicio de Impuestos Internos. Este es el gobierno donde se establece la primera ley de accidentes del trabajo, en el año 1916. Este es el gobierno donde se establece por primera vez la obligación de establecer salacunas para todos aquellos establecimientos que emplearan más de 50 mujeres. Este es el gobierno en el año 1917 que establece la ley de descanso dominical. Y en toda su descripción de las políticas económicas y los problemas que tuvo que enfrentar el gobierno de Sanfuentes derivado del fin de la guerra, Marner no hace ninguna referencia al impacto de la influenza o del tifus en la economía chilena. Es decir, si nosotros vamos, y Marner, recuerda, está escribiendo en el año, esta es una obra del año 1923. Es decir, el recuerdo debería haber al menos estado en su cabeza y sin embargo, desde la perspectiva de su análisis de política económica, Martin había sido ministro, recuerden, no parece ser relevante, lo cual es consistente con la discusión que vemos en el Congreso. Si bien se trató y vimos algunos ejemplos, la verdad es que no fue un tema recurrente en las discusiones. Tampoco fue un tema recurrente en los medios de prensa, más allá de los momentos de pic, e incluso los momentos de pic estuvo relegado a las páginas secundarias la mayor parte del tiempo. Y en general, si hubo impacto económico, la verdad es que quedó completamente sobrepasado por el enorme efecto que tuvo el final de la guerra. ¿Se invirtieron recursos en el combate a la enfermedad? Pocos. Nosotros les contaba, o vimos en una lámina, que hubieron 350.000 pesos aprobados el año 1918. El año 1919 van a haber 800.000 pesos más que aprueba el gobierno en noviembre de 1919, en parte para cubrir el déficit que están teniendo las instituciones hospitalarias. Los hospitales se financiaban en ese tiempo con contribuciones del gobierno y también con donaciones. El gobierno al año contribuyó alrededor de 6 millones de pesos a hospitales. Es decir, si lo pensamos simplemente en términos del gasto hospitalario, es un incremento menor al 20%. Si lo pensamos en relación al total del gasto público, es un 0,2% del gasto público, en un contexto donde el tamaño del Estado era mucho menor que el tamaño actual. Es decir, en general, la cantidad de recursos que se destinaron al combate de esta enfermedad fue una cifra sumamente baja. Porque en general, como podemos ver, nunca se lo percibió, pese a que si leemos entre líneas vemos una cantidad, y las mismas estadísticas, recuerden que las estadísticas que presentamos al principio son de la Oficina de Estadística del Gobierno, es decir, las estadísticas, el número de muertes no fue menor, en algunas ciudades fue muy alta, y sin embargo, en general, lo que vemos es una política pública que, incluso comparada con otros países de América Latina, no fue particularmente activa en el combate a la enfermedad, y una política económica que en general tampoco fue muy afectada por la enfermedad. En parte, por un reconocimiento quizás a una incapacidad de hacer más, en parte también por la influencia de la teoría del tifus, que de alguna forma transformó el problema en un problema de la población más pobre, y que tuvo bastante influencia, como vimos,
la manera en que las brigadas sanitarias y la recién creada Dirección de Higiene enfrentó este problema. Es un mundo sin duda distinto, es un mundo donde el valor de cada vida humana es claramente distinto, es un mundo donde la esperanza de vida es menor, donde la mortalidad infantil es muy alta, un mundo donde además veníamos saliendo de un periodo de guerra con una cantidad gigante de muertos en todo el mundo. Y por lo tanto, en ese sentido, ¿cierto? Vemos que el mundo, y Chile en particular, enfrentó el problema de la influenza española de una manera muy distinta a como la estamos enfrentando hoy. Acá me llegan algunas preguntas. ¿Hubo organizaciones preocupadas del tema y de colaborar en la solución como Cruz Roja o similares, sociedades de socorro? Sí, la tesis de Hugo Madureira se dan algunos ejemplos, pero al mismo tiempo, por ejemplo, vemos en el año 1919, entre agosto y septiembre, hay bastantes referencias a actividades de sociedades benéficas y no necesariamente estuvieron preocupadas por el tema de la gripe y del tifus. Sí había preocupación en términos más generales con respecto a la condición de los más pobres. Debo reconocer que por un problema de cuarentena no me fue posible revisar en los archivos de la Biblioteca Nacional cómo se vio esto en los periódicos de provincia. Esta visión es bastante centralista en el sentido que estoy usando los periódicos de Santiago. Pero al menos en el caso de Santiago, si bien hay ejemplos de participación de organizaciones de la sociedad civil, tienden a ser menores. El rol principal lo tuvo tanto los municipios en toda la labor de desinfección, y en el año 1919 ya la Dirección de Higiene. El dinero de hoy, ¿cuánto serían los 350.000 pesos? Ups. Difícil, ¿no? No me atrevería a dar una respuesta, pero en términos relativos es muy, muy poco. Como porcentaje del PIB estamos hablando de menos del 0,01%. Y parece que no hay más preguntas. ¿Hubo discusión por alza de precios de productos básicos? Sí, este es un tema que está presente en toda la discusión de 1919. El tema del costo de la vida, la inflación fue alta, el precio de muchos productos básicos y el precio de la carne, que es un gran tema de discusión en todo en Chile en las primeras décadas del siglo XX, también sube. Se suma a eso las huelgas en distintas instancias que crean problemas de abastecimiento, es decir, el abastecimiento de alimentos y el precio de los alimentos aparece como un problema de discusión todo el tiempo en este periodo. Y un poco la influencia de esta asociación de la alimentación obrera se refleja mucho en lo que está pensando el gobierno en ese periodo. En el año 1919, si hay alguna preocupación central del gobierno, aparte de la gran crisis en términos de recaudación, es el tema de los precios de los alimentos. ¿A qué se debe que los casos mayoritarios se presentaron en Santiago y el sur? La verdad que escapa a mi capacidad de responder eso. No tengo no parece ser un problema de densidad, porque si fuera un problema de densidad debería haberse dado más en Santiago y en Valparaíso y en menor medida en Concepción, pero la verdad es que se da bastante en las provincias del sur. Donde yo recuerdo, Maureira, esta tesis que
es probablemente lo más completo que se ha escrito, hace o elucubra con respecto a la población de origen indígena, y da ejemplos que muestran que en otros países, en particular en Suecia y Nueva Zelanda, que sí separaban cifras de mortalidad, las poblaciones indígenas tenían una tasa de mortalidad mayor. Puede haber algo de eso en esa mayor mortalidad en la región de Biobío, Arauco y la Araucanía, pero la verdad es que no tenemos una buena respuesta para eso. ¿Qué rol jugó la oposición en la crisis? A ver, estamos en el periodo de la República Parlamentaria. Hay una especie de entelequia liberal conservadora. Sí tenemos que la crisis va a llevar a un cambio de giro importante. La elección de Arturo Alexandre marca un giro. Pero de nuevo, acá esto es más bien un problema asociado a la caída de la demanda internacional que a la crisis sanitaria. En términos de la crisis sanitaria, lo que va a haber es un enfrentamiento más bien entre los parlamentarios de regiones y el gobierno. En particular, los parlamentarios de regiones sentían, y en mi opinión con cierta razón, de que las medidas del gobierno no estaban necesariamente llegando hacia las provincias, independiente del partido. Es decir, acá en el fondo lo que vemos es más bien una coalición regional criticando al gobierno por el manejo del tema sanitario, que es un problema de gobierno y oposición. Y parece que no hay más preguntas, así que les doy de nuevo muchas gracias por escucharme y espero que haya resultado de su interés.